Hola, soy Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. El día de hoy hablaremos de una obra muy sentida, Cuidar hasta el final. Este es un libro que nos invita a mirar la muerte con compasión, respeto y humanidad. Escrito por el psicólogo Antonio Rangel, especialista en cuidados paliativos, este texto reúne reflexiones, testimonios y herramientas para acompañar a quienes transitan sus últimos días y a quienes afrontan el duelo. De eso y más conversaremos con su autor. Muchas gracias, Antonio, por estar este día con nosotros. Gracias más bien por la invitación que han tenido ustedes tan gentilmente de invitarme. Yo estoy muy contenta, además de manera personal, porque Cuidar hasta el final es un libro que ha sido publicado por el Fondo Editorial, por nuestro Fondo Editorial Cayetano. Y quiero preguntarte cómo nace la idea de publicar este libro, de escribirlo. Bueno, la idea ya tiene muchos años que se ha ido gestando, creo que como una gestación también de vida, de haber estado en contacto con un mundo vulnerable, ¿no? Y este mundo vulnerable pues es el hombre en su fragilidad, en su dolor y en su sufrimiento, y el haber estado en contacto por mi mismo trabajo, por la práctica clínica misma, de estar involucrado, siempre hay una idea, de repente, no solo el hacer, que es muy importante, el ser, que también es mucho más valioso, y el dejar huella. Entonces escribía de a poquito, y hasta que yo digo, voy a escribir en algún momento, y la idea se fue gestando poco a poco, y se fue plasmando ya también por la idea de una compañera, una doctora que también ha escrito y me dice, ya pues Lisen, escriba y ¿no? Y está ahí la editorial que yo también he sacado algún libro, así que ya. Es el momento. Y es el momento, y como suelo decir también, nunca es antes, nunca es después, es cuando tiene que ser, y creo que ha sido el momento. La experiencia que tú tienes es una experiencia clínica, ¿cierto? Exacto. ¿Cuántos pacientes llegan al consultorio con problemas de duelo, por ejemplo? Por la misma práctica profesional que yo estoy en cuidados paliativos o en psico-oncología, pues ya la enfermedad ha hecho todo un camino, ha hecho todo un avance, y hablamos de estadios, de repente un estadio 1, 2, 3, ya 4, entonces son muchos pacientes de diferentes edades, sobre todo ya de edad madura, podríamos decir, y creo que no podría decir un número, solo son muchos, y sobre todo que nadie está libre hoy por hoy. Entonces creo que eso nos debería llevar, nos debería invitar también a hacer las cosas bien. ¿Y cómo ha cambiado durante los últimos 10, 15 años esta aproximación que tienen los mismos pacientes para entender, por ejemplo, que es importante cuidar la salud mental tanto de las personas enfermas como de las personas que cuidan a estos pacientes? Creo que es un proceso. En este proceso vamos entendiendo, comprendiendo y sobre todo aprendiendo, y dándonos cuenta y siendo conscientes, porque no siempre somos conscientes de ese cuidado, ¿no? Y sobre todo del cuidado, digamos, de esta salud mental. Hablamos de un dolor, y el dolor cuando duele, duele, y entonces se recurre al médico, pero estoy enfermo y necesito del apoyo psicológico, de psiquiatría. Yo no estoy loco, yo no necesito esto, pero es algo que se va a descuidar, que se ha descuidado anteriormente. Creo que hoy por hoy sí está dando un realce, y qué bien, porque tener una comunidad, una sociedad sana también mentalmente, psicológicamente, va a ayudar a cuidarse
y no solamente en el momento de fragilidad, sino de manera cotidiana, y también de el que cuida, en este cuidador, digamos. Entonces, sí, es en este proceso donde se ha ido avanzando a tener más cuidado en la salud mental, en la salud emocional y psicológica. El libro se llama Cuidar hasta el final, y con eso queremos decir que efectivamente una persona puede vivir también su propio duelo si es que está enfermo, su propio duelo con anterioridad a la muerte. Sí, creo que en este proceso de la vida, el cuidar y el cuidado, y creo que el personaje muy valioso que ha brindado y brinda los cuidados, creo que es una madre porque lleva al bebé desde su propia gestación, ¿no? Creo que ese sería el modelo del cuidador o cuidador en este caso, que es la madre. Y desde el nacimiento mismo ya se va viviendo lo que es la pérdida, el duelo, el haber salido de este claustro materno donde hemos sido cuidados y exactamente cuidados por la madre, tenemos que dejarlo un día. Y entonces estamos teniendo ya nuestra primera pérdida o nuestro duelo. Y así sucesivamente por las etapas diferentes de la vida hasta que nos toca partir un buen día. Entonces es una consecución de duelos, de pérdidas y hasta el final. Y el cuidar y el cuidarse y el cuidado que tenemos, que debemos tener con nosotros mismos, y cuando ya no lo podamos hacer, al igual que al inicio que la madre nos cuidó, de repente de ser cuidados cuando ya no podemos hacerlo por nuestros propios medios. Y como nos gustaría, pues cada uno creo que se puede dar su propia respuesta. Es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que además todavía vivimos en un país donde la muerte suele ser un tabú. Sí, hay temas como la muerte y la sexualidad, o donde se habla poco, donde se habla mal, ¿no? Entonces, creo que la muerte también hoy por hoy, al menos con mis alumnos o con, como ellas dicen, somos sus seguidoras, creo que ya se habla y hasta se puede reír y sonreír. Claro, va a depender mucho. Si yo le pregunto a usted cómo le gustaría morir o cuál sería su muerte ideal para usted, todos van a decir que quisiera que sea durmiendo. Qué interesante, todos quisiéramos hacerlo de esa forma de repente, pero no siempre es así. En el libro, en alguna parte del libro digo, todos sabemos dónde, cuándo y cómo hemos nacido, pero el dónde, cómo y cómo hemos de morir no lo sabemos, ¿no? Y estos duelos, por ejemplo, antes mencionabas, ¿no?, que los duelos se dan por etapas, quemando etapas, digamos. Y hemos escuchado durante muchos años, por ejemplo, que el duelo solamente se vive cuando alguien muere, ¿no?, cuando la persona deja de existir. Pero hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Y no es que uno sea mejor que el otro, ni que necesariamente uno se va a superar o se va a vivir todos los duelos iguales. ¿Nos puedes hablar un poco más de estas miradas sobre el duelo? Claro que sí. En primer lugar, creo que hay que respetar y respetar los tiempos, las etapas, el proceso mismo, y desde el nacimiento mismo, desde dejar el claustro materno que hablaba, que es la primera pérdida o el duelo 1, hasta el último, que es la muerte y donde uno deja de ser y estar aquí en la tierra. Entonces, ciertamente de repente se le ha dado más énfasis al duelo por la muerte, la ausencia de un ser querido o la muerte de una persona, ciertamente. Pero las pérdidas, los duelos son de manera consecutiva y no hay uno. Son diferentes, no hay nada que hacer, son diferentes, y por ese lado hay que respetar y respetarse, ¿no? Entonces, vivimos en una constante de pérdidas también y duelos, y que no somos conscientes. Entonces, ¿cuál es la que duele más? Eso. Estaba hace unos segundos atendiendo a una señora que su esposo ha muerto y han estado más de 60 años juntos. Entonces,
como que impacta y dice, bueno, sí, pues es realmente su duelo, pero no, también tantas personas que dejan su país, que tienen que dejar la casa, tienen que vender algo que por mucho tiempo los ha acompañado, una mascota que ha vivido con ellos mucho tiempo. Y aquí hay una anécdota, por ejemplo, de un amigo italiano que decía que se había enterado que su esposo había muerto y él va a consolar a la anciana. Y él le dice, pues, cálmese, no llore mucho, la vida es así. Bueno, ya su esposo le ha acompañado y ella le dice, ¿y quién le ha dicho que yo estoy llorando por mi esposo? Estoy llorando por mi canario que acaba de morir anoche. Entonces, son Claro. los duelos diferentes. Incluso muchas veces, ¿no? Ahora que lo mencionas, queremos enseñarle a los demás siempre cómo vivir ese duelo o a cómo se tiene que comportar una persona. No llores porque no lo vas a dejar descansar, o ya no llores tanto, o por qué te ríes, ¿no? ¿Por qué lloras por uno y no por otro? ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, como personas que acompañan a otros en su duelo, para no hacer sentir mal a estas personas? Claro que todos queremos hacer el bien, ¿no? Y nadie creo que lo hace por hacerlo sentir o querer perjudicar. Es que eso lo hemos aprendido de esa manera y no tenemos las competencias o las habilidades para poder ayudarlos. Entonces hemos aprendido frases o frases ya hechas o clichés que se le llama, no llores, ya todos morimos y bueno, yo salgo y me atropello el carro y voy a morir. La diferencia va a ser que el paciente va a decir, usted está sano, usted está bien, yo estoy enfermo, yo sé que voy a morir porque ya me lo han dicho y además antes me sentía fuerte y podía caminar, ahora yo estoy débil, frágil y ya no, mis piernas ya no me dan y por más que usted me diga, póngase bien, colabore, la muerte o la vida es así, yo estoy viviendo mi propia pérdida, yo estoy viviendo mi propio duelo y podría decir, respete mi proceso. Y entonces eso a veces nosotros no lo conocemos y de ahí la necesidad de prepararnos. Y este pequeño libro nos da unas pequeñas pautas para poder respetar este proceso también. Entonces también los médicos y el personal de salud en general necesitan tener esta información de cómo hacer o respetar los procesos de los pacientes, ¿cierto? Porque a veces escuchamos también desde el lado de los pacientes que los médicos o son muy duros o el personal de salud no entiende cuál es la vivencia por la que pasa una persona, por ejemplo, que está en una etapa muy complicada de la enfermedad. Sí, podríamos decir la alta demanda, el tiempo, hay muchos pacientes, pero sí es verdad también, y no solo en nuestro país, y no solo en nuestros hospitales, sino creo que en el mundo entero. Pero también hay formas y hay estilos que para acercarnos al doliente, digamos, basta con ponerle de repente, si nos permite, la mano sobre su hombro o mirarle a sus ojos y a veces la palabra sobra. Y a veces sostenerlo con la mirada ya es bastante. Sí. E incluso también el personal de salud de forma general, tener todos estos acontecimientos, pues puede parecer que los vuelven personas duras, ¿no? Pero a las finales también cargan con todos esos sentimientos. Entonces ellos también deberían tener una aproximación de cuidar su salud emocional y su salud mental, ¿cierto? Claro que sí, todos nos protegemos o vivimos protegiéndonos y se habla también de los mecanismos de defensa. Y yo pienso que nosotros como personal de salud también buscamos de protegernos y ponemos nuestro telón y nuestro mecanismo de defensa. Pero si miramos al hombre en su totalidad o en su integralidad, vemos a un hombre herido y un hombre sufriente también. Entonces tiene que protegerse para no quizá lastimarse él mismo y bueno, a veces sin querer lastima a la otra persona con estas frases ya hechas, ¿no? Y si hablamos del doliente, ¿cuándo un doliente ya no tiene un comportamiento, digamos, normal sobre su duelo? ¿Cuándo tendría que ir a verse por un especialista o incluso la familia muchas veces tiene que intervenir? Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Hay un tiempo promedio o los procesos son muy diversos?
Como cada persona es una única y diferente y cada una tiene su propia individualidad, cada uno vive su duelo a su manera, a su estilo y a su forma y de acuerdo también a los vínculos que haya podido tener con la persona herida o con la persona enferma. Entonces, a mayor vínculo que haya tenido, mayor dolor o mayor sufrimiento también. Pero cada uno vive su duelo a su manera y de acuerdo a la ayuda que haya podido tener o que esté teniendo. Suele decir que una gestación dura 9 meses, en el mejor de los casos, que podrían ser un poquito menos de repente, pero 9 meses definitivamente. El duelo se habla también que tendría que ser un tiempo parecido, de unos 6, 9 meses, y cuando ya se posterga o se va posponiendo, ya puede tener ya algunos síntomas, nos está diciendo que algo está pasando. Y en ese momento yo creo que es importante buscar ayuda porque solo quizás no lo pueda resolver y estando mejor, más calmado y más tranquilo porque ha dejado ir, ha soltado, ya tiene menos carga sobre sus hombros, podrá hacer su vida cotidiana y más llevadera también. De lo contrario, seguirá cargando un peso en su mochila y su trajinarlo va a ser un poco difícil. Y en el caso de los pacientes, ¿en qué momento se tiene que buscar la ayuda? Por ejemplo, si hay una detección de cáncer o hay una enfermedad terminal diagnosticada ya, ¿en qué momento? Puede que no sea necesariamente el mismo paciente, pero sí la familia o las personas que cuidan a esta persona, ¿en qué momento se deberían acercar a un personal que los ayude en la parte emocional? Yo creo que en todo momento, desde el inicio de un diagnóstico, es importante buscar esa ayuda, pero no siempre la tenemos concientizada que es útil y que es necesaria. En la medida que va pasando el tiempo, creo que nos vamos haciendo conscientes de esto, pero el cuidar y el cuidar de qué forma, de qué manera también, el cuidar pues poniendo todos los ingredientes que puedan ayudar a este paciente a que viva su proceso de enfermedad, de recuperación o de partida. Y eso también agota, cansa, debilita y algunas personas son mucho más demandantes que otras y entonces en ese momento creo que es útil y necesario buscar ayuda para evitar el desgaste del cuidador. ¿Cómo podemos ser más empáticos en la vida, Antonio, de forma general? Creo que el trabajo empieza por uno mismo, ¿no? Si ese trabajo no empieza por nosotros, será difícil ser empáticos con el otro. Y quizás la regla de oro será, pues, cómo te gustaría ser cuidado a ti en el final de tus días. Y uno no la mira, no lo ve porque uno no se proyecta, pero llegará ese momento. Entonces, creo que tratar al otro como realmente a mí me gustaría que me trate. Nada más, creo que esa es la regla de oro que tendría que llevarnos a ser cuidadosos en primer lugar con nosotros mismos, cuidadosos con las personas que viven cerca de nosotros y que decimos que amamos y aunque no necesariamente decimos que amamos, pero las valoramos y las cuidamos. Y creo que de esa forma también nosotros podemos llegar a ser un poquitito más empáticos con el otro. Y es muy duro porque justo estuve en una conferencia hace unos días donde escuchaba que muchas personas decían, por ejemplo, con la irrupción de la inteligencia artificial, que cuando quieren redactar un correo, escriben la información como la podrían enviar, pero le piden a la inteligencia artificial, a una herramienta tecnológica que no tiene sentimientos ni emociones, pero que le piden que convierta ese mensaje en un mensaje más empático. Y cuando la herramienta les brinda el texto, lo leen y realmente el humano siente que la máquina es más empática que uno. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿En qué momento hemos perdido esa conexión con el otro para poder escribir tan solo un mensaje?
¿Qué crees que podría estar sucediendo? Si bien la tecnología ha avanzado y seguirá avanzando muchísimo más, pero avanza porque quien lo maneja y quien lo controla es un ser humano definitivamente, ¿no? Entonces, si se ha perdido o no, quizá se pierde algo cuando yo lo he tenido, ¿no? Pero quizá el tiempo nos ha llevado a mirar o a distraernos, podría ser, ¿no? Y en esta distracción hemos perdido esa mirada al humano, al ser mismo que soy yo como persona, y quizás nos hemos ido endureciendo, pero basta que llegue ese momento donde no solo es el otro el que está sufriendo o el que le está pasando tal o cual cosa, sino me pasa a mí mismo. Yo creo que cuando volvamos a ese reencuentro con nosotros mismos, yo conmigo mismo, creo que las cosas pueden ser de manera diferente. Y yo creo que también, por ejemplo, este libro, Cuidar hasta el final, es un medio, si bien no es técnico, pero es un libro que puede ayudar a sensibilizar justamente a quien lo pueda leer y pueda acompañar. Creo que todas las emociones que vivimos en el día a día están todas juntas, ¿no? Y muchas veces no sabemos interpretar y nos falta todavía a nosotros entender que primero nos tenemos que cuidar nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Como el tiempo es cruel y tirano, se nos acaba, pero quisiera, por favor, Antonio, que nos des algunos consejos de cómo podemos afrontar nuestros duelos o de cómo hacemos para no tener miedo y pedir ayuda cuando la necesitamos. Claro. En primer lugar, creo que es importante validar nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando cuidamos, a veces decimos, pero no tengas miedo o no sufras, y no estamos ayudando quizá de esa forma, sino validar. Es normal que usted sienta miedo, es normal que usted sienta vergüenza, es normal que usted es normal, ¿no? Importante no normalizar lo que no es normalizable, pero en cuanto a nuestros sentimientos, ciertamente que vivimos, como en el libro también menciono, una constelación de emociones y un océano de sentimientos. Entonces, ponernos en contacto con nuestras propias emociones, sentirlas, nombrarlas y canalizarlas. Eso, ¿no? Entonces, no negarlas, porque eso nos hace sufrir mucho más. Entonces yo creo que tan valioso es no perder esa mirada al ser humano, y no solo cuando está en su gloria, digamos, porque la está pasando bien, sino también desde su vulnerabilidad, y que esta vulnerabilidad nos recuerde que estamos de paso, que somos finitos. Y creo que eso es importante, recordarnos a nosotros mismos de hacer las cosas bien. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias a ustedes y gracias por la invitación también. Cuidar hasta el final nos enseña que la muerte no es solo un punto final, sino también un espacio de encuentro, consuelo y dignidad. Gracias al autor por recordarnos que acompañar a otro ser humano en su partida es también un acto profundo de amor. Esto fue todo por hoy en Anatomía de un Libro. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por descubrir. Y recuerda, lee mucho, lee poco, pero lee. Nos vemos.